esa exposición a radiaciones suele ocurrir las personas que trabajan tomando radiografías, tomografías, y también no sé si han escuchado, normalmente el ciudadano común no quiere hacerse una radiografía o una tomografía, o las personas que tienen cáncer, ¿no? Siempre tienen que estar haciéndose, ¿cómo se llama ese tratamiento que le hacen a las personas que tienen cáncer? ¿Quimio? Las quimioterapias, ¿no? Es un proceso de radiación que si bien es cierto, mata lo que produce el cáncer, pero también va matando células buenas de nuestro organismo. Por eso las personas que sufren quimioterapia se les cae el cabello y es bastante fuerte, ¿no? Y no ataca solo a lo malo, también ataca a las células buenas de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, una exposición a radiaciones es peligroso, ¿no? Y hay un nivel en el que nosotros podemos soportar. Se supone que nosotros como ciudadanos, por eso no nos vamos a hacer siempre radiografías de nuestros pulmones o de alguna parte de nuestro cuerpo. Eso normalmente está recomendado que una persona promedio se haga 5 en su vida. Me imagino que hasta 10. Ya más de eso ya produce reacciones negativas, ¿verdad? En las personas. Algo nos decía Henry. Le iba a preguntar, ¿no sería bueno mismo hacerse radiografía? Sí, pero como les digo, hay un límite. ¿Sí? Hay un límite para hacerse las radiografías. Son procesos con radiación. La radiación siempre, si nos queda el tiempo, hablaremos un poco también de las radiaciones, pero son procesos que ya cuando ya nos toque mismo hacerlos, es recomendable, ¿sí? Pero no me voy a hacer una radiografía cada rato, ¿no? Si tuve una fractura, me la hago para ver que está bien y me la hago para ver que ya, diré que tuve la fractura y ya me la hago para saber que estoy bien, ¿no? Pero no es que me voy a hacer una intermedia y me voy a hacer otra después, ¿no? ¿Sí? Siempre hay que limitar la exposición a radiaciones. Ingeniera, una pregunta. Dígame. Con respecto a las embarazadas cuando le hacen el eco, ¿esa es radiación o no? No, eso no es radiación, eso es como un ultrasonido. Un ultrasonido se basa normalmente en una especie de eco que, que retumba, como quien dice, en las paredes de la persona que está embarazada y permite hacer la imagen del feto por el sonido, como lo que utilizan las ballenas, ¿no? El eco sonar por el sonido, ¿no? Ese es lo que le hacen, es ultrasonido y no es radiación. Muy bien. Aquí vemos otro de iluminación, ¿sí? Aquí la iluminación, cuando pongo el riesgo de iluminación, es cuando yo trabajo, digamos, que en un taller o en una oficina y no hay suficientes ventanas para que den una iluminación natural o no hay suficientes focos o fuentes de luz artificiales para la actividad que yo hago. ¿Y cómo puedo saber cuál es la iluminación adecuada? Pues aquí en el decreto ejecutivo, ¿sí? Dice, por ejemplo, si yo tengo que trabajar con extrema fineza, tengo que ver bien los detalles, por ejemplo, yo necesito siquiera 500 luxes en el lugar de trabajo, porque dice que aquí necesito trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles bajo condiciones de contraste, tales como corrección de pruebas, fresado y torneado y dibujo. ¿Sí? Pone aquí algunos ejemplos. ¿Cómo puedo saber si tengo el nivel de iluminación adecuado? Tengo que hacer mediciones con un luxómetro, ¿verdad? Durante el tiempo de trabajo y puedo saber si es adecuado o no. Algo que nos pasaba en el instituto antes, nosotros trabajamos ahí en el ex Museo de la Energía y básicamente era un museo, nosotros solo dividíamos con unos tablones, entonces el ruido se traspasaba entre los compañeros, había que explicar medio bajo las clases porque si no le interrumpíamos al otro compañero.
Y en la noche, en la jornada nocturna era terrible. Yo, por ejemplo, no veía muy bien en la noche. Y peor mis estudiantes. Mis estudiantes venían cansados en la noche y no alcanzaban a ver. Los que se sentaban atrás ya no veían nada. Porque ahí en el aula habían unos focos amarillos muy pequeñitos. Esos focos amarillos no generaban la iluminación adecuada, no reflejaban. Era muy corto el alcance. Como era el techo alto, no llegaba bien hasta abajo. Y aparte en aprendizaje se tiene que tener una luz blanca, por lo general es una luz blanca. Entonces nos hicieron la medición. Nosotros ya sabíamos que era mala porque no veíamos nada. Yo en la noche no veía nada y me cansaba muchísimo esa luz amarilla en la noche. Entonces, igual nos hicieron la medición durante la jornada nocturna que trabajábamos ahí y obviamente no cumplimos porque teníamos que tener siquiera unos 300 luxes y no cumplieron. Hicimos por mover la luminaria, reubicarla, no funcionó, ¿no? Ahora con el proyecto de reconversión estoy segura que ahora sí ha de tener ya un poco más diseñada la iluminación, ¿no? Contrario a lo que había antes, no se veía nada, ¿no? Eso en cuanto a los riesgos medioambientales, ¿sí? Vemos que aquí finalizan los riesgos medioambientales y como dato, los riesgos medioambientales siempre hay que medirlos, ¿sí? Hay que medirlos, por ejemplo, la exposición a agentes químicos. Normalmente la forma de medición es que se le pone al trabajador en su mascarilla, porque cuando estamos expuestos a químicos y polvos utilizamos mascarillas, ¿verdad? Y hay mascarillas que tienen cartuchos. Entonces la forma de medición es que se obtiene ese cartucho y se analiza. El cartucho, digamos que lo utilizó durante las 8 horas de trabajo y se analiza qué tiene nomás, ¿sí? Qué tan utilizado está el cartucho del respirador del trabajador. Y de esa forma puedo definir. Entonces, todas las condiciones medioambientales tienen que ser medidas, ¿sí? La exposición a químicos, agentes biológicos, la exposición a vibraciones altas, ruidos, iluminación deficiente, radiaciones, hay que medirlas, ¿sí? Por eso les decía, sí podemos hacernos radiaciones, porque se supone que está dentro de los niveles permitidos, pero ya cuando nos tomamos mucho suelen decir que no es recomendable. Entonces, hay que medirlas y compararlas con la normativa. Y si nosotros estamos por encima de lo que dice la normativa, quiere decir que ya estamos frente a un riesgo y que hay que tomar medidas preventivas, ¿sí? Solo eso que quería comentarles. Entonces, bueno, vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Espero que esté en su mente claro cuáles son los riesgos de seguridad y cuáles son los riesgos higiénicos. En la siguiente clase veremos los riesgos ergonómicos y psicosociales que están dentro de la guía y con eso ya podemos definir adecuadamente, ¿sí? Vamos a quedar hasta ahí porque si no vamos a quedar incompletos, ¿sí? Un buen fin de semana, ya no los veo, ¿sí? Ya estarán atentos al aula virtual, por favor, ¿ya? Bueno, Inge, pase Chao, bien. chicos, cuídense. Ingeniera, disculpe, una pregunta Pase más, bien, Inge. Dígame. pero es fuera de esta clase. Es Sí. sobre la clase de electrónica. Sí. Si es que ya subió los materiales para el día No, de la ya otra les semana voy que a viene. subir. En la noche les iba a subir, pero se me pasó por ahí. Ya les voy a subir. Estén atentos, por eso les digo al aula virtual. En el transcurso ahorita de la mañana, de la tarde, ya les he de subir para que lo puedan revisar. Porque yo sé que no hay disponibilidad de materiales aquí en la UAR. Ya, ingeniera, muchas gracias. Ya les subo. Muy bien, Dave, ¿verdad? Chao, chicos, cuídense. Chao, Inge, que la pase bien. Chao, chicos. Chao, chao.